Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la trampa por la cual vos crees que no podés manifestar la vida de tus sueños, que no podés vivir la vida de tus sueños. Hoy vamos a hablar de la trampa por la cual, a pesar de haber conseguido cosas o logrado objetivos, no te sentís bien. Hoy vamos a hablar de la trampa que no te permite avanzar. Y es un concepto muy sencillo, pero que la mayoría no entiende. Todos nos pasamos, nosotros, la gente que ve este canal, como yo también, viendo técnicas de manifestación, afirmaciones, que cómo lograr la vida soñada a partir de repetir este mantra, o leyendo este libro yo sé que me va a solucionar la vida, o despertándome todas las mañanas y meditando, eso me va a solucionar la vida. Y luego vamos a través del día repitiendo patrones que logran lo contrario, que justamente nos repiten, nos dicen, nos hacen entender que eso que nosotros estamos intentando no es posible. Porque, ¿por qué? Porque estamos haciendo un esfuerzo. Estamos haciendo un esfuerzo queriendo lograr manifestar eso, lograr esa vida, esa realidad, lograr cambiar nuestra realidad. Estamos esforzándonos para que eso pase. ¿Y qué sucede cuando uno se esfuerza? En el sentido de que cuando uno fuerza algo que no es, puede que consiga, pero de la misma fuerza, de la misma fuerza, de la misma forma va a irse. Y acá les voy a contar una anécdota. Una anécdota que sucedió hace unos años, creo, acá en mi país. Hoy estoy tomando cocido, que cocido es yerba mate cocida y como un té. No tengo coladora, entonces le puse directo la hierba, pero es riquísimo, a mí me encanta. Y es bastante sano también. Te ayuda, es antioxidante, tiene un poco de cafeína también, entonces te despierta. Ok, continuemos. Esta anécdota, esto sucedió en mi país. Una persona, yo soy de Paraguay, una persona ganó la lotería. Y el premio era lo siguiente, eran aproximadamente 20-30 mil dólares y una camioneta. Era una Ford Ranger Raptor, eso me acuerdo perfectamente. Se van a ir dando cuenta en este canal que a mí me encantan los autos, así que aguántense. Una camioneta Ford, ok, y se ganó una camioneta nueva del año y 20 mil o 30 mil dólares. Esta persona no era una persona con muchos recursos. De hecho, que las personas que juegan la lotería esperando ganar, esperando esa salvación, no son generalmente personas que tienen personas abundantes, son personas con escasez, porque esperan que llegue un milagro y al mismo tiempo saben que no es posible para ellos. Por eso sucede lo que le sucedió a esta persona. A esta persona lo que le sucedió es que ganó la lotería con esos 20 mil, 30 mil dólares y aparte una camioneta. Ese era el premio. Esa misma noche que se fue a retirar la camioneta, fue a un bar o a un casino, no recuerdo, y tomó alcohol, se emborrachó, salió del lugar a la madrugada con su nueva camioneta, chocó su nueva camioneta, destrozó su nueva camioneta, encima chocó por un poste de luz. Entonces acá vos si chocas por un poste, vos tenés que pagar ese poste y pagar todo el arreglo que es carísimo. Entonces destruyó su camioneta. Es el mismo día que recibió ese premio y tuvo que pagar casi todo el dinero que ganó para reconstruir esos postes de luz o ese poste de luz. Y imagínate que se fue la electricidad en todo el barrio. ¿Qué es lo que sucedió? En este caso, esta persona era una persona que vivía en escasez y sucedió algo que no era normal, que era absolutamente anormal para su vida, que era tener dinero y tener abundancia exterior, digamos, era algo súper nuevo. Entonces, como el universo siempre te da lo que le pedís,
a esta persona, el universo se esforzó súper rápido para darle lo que él pedía siempre. Se esforzó para sacar. Es como que, imagínense que el universo le dio un regalo, una camioneta y mucho dinero, que a mucha gente le hace eso. Una forma de decir. Y esta persona, como no formaba parte de su realidad y su vida, el universo se dio cuenta de eso y lo que hizo fue, lo más rápido posible, le tuvo que quitar. Pero no porque las leyes universales sean buenas con unas personas y buenas con otras personas, no, que Dios es bueno con uno o con otro, no. Dios, el universo, nos da lo que le pedimos. Y ¿cómo pedimos? Según nos sentimos. Es el sentir. Sentimiento, pensamiento, emociones, todo eso es lo que atrae lo que nos sucede. Si nosotros estamos en constante estado de escasez, escasez es lo que vamos a recibir. Lo dice en la Biblia. Al que tiene, más se le dará. Al que no tiene, más se le quitará. Y si vos te sentís escaso, te quejas. Aunque tengas cosas, te quejas. Te ganaste un premio y te seguís quejando. Te ganaste la lotería y seguís viviendo con esa mentalidad. Se te va a quitar. Pero porque así son las leyes. No importa si sos una buena persona o una mala persona. Así son las leyes universales. Al que tiene se le dará aún más. Entonces vos ya tenés que tener. Pero tener ¿cómo? Para uno tener, y acá les voy a introducir el concepto, que espero que les cambie su mentalidad realmente y que puedan aplicar. Para tener, primero hay que ser. Y la gran trampa del sistema, de la Matrix, si le querés llamar, la gran trampa es hacerte creer que vos primero necesitas tener para ser. Y el proceso es el siguiente. Primero es ser, hacer, tener. Y el sistema te hace creer que es al revés. Primero es tener, luego hacer, para luego ser. Primero quiero tener dinero para ir al gimnasio, para ser una persona saludable. Primero tengo que tener dinero para comer saludable y sentirme mejor. Primero voy a tener dinero para luego comprarme ese libro o ese curso para luego aprender. ¿Entienden lo que digo? Y te aseguro que vos también haces ese tipo de afirmaciones sin darte cuenta. Y es una programación que tienen todos, que yo también tengo. Es como cuando consiga lograr esto, voy a ir al gimnasio para mejorar mi salud. Cuando logre despertarme a esta hora para tal cosa, ahí voy a empezar. Cuando me mude a tal ciudad, ahí me voy a despertar a tal hora para hacer ejercicio, salir a caminar y ahí voy a hacer eso que tanto sueño ser. La realidad es que esa es la trampa más grande que existe. La realidad es que es completamente al revés. Pongan el ejemplo de esta persona que ganó la lotería. Esta persona tuvo algo, tuvo ese premio, pero tuvo que rápidamente, el universo, como les digo, tuvo que sacarle eso de su realidad porque no formaba parte de su identidad. Y ahí está el secreto, y les digo así, me emociona decir, porque el verdadero cambio de tu vida, el verdadero cambio de tu realidad sucede cuando cambias tu identidad, cambias con lo que te identificas. Y vos podés pensar, no, pero eso es ser una farsa, es ser un farsante, Levi. ¿Y qué es lo que estás haciendo cuando salís a la sociedad? Cuando vas a tu trabajo, cuando vas a la facultad, a tu escuela, como quieras. Te comportás de cierta forma. Y te pregunto, ¿eso no es ser también un farsante? Pero es normal, no te estoy acusando de que está mal, pero vas a tu trabajo, a tu oficina y te comportás de cierta forma. Es así. Así estamos programados para hacer. Es supervivencia en cierta forma. Entonces no me digas que es una farsa vos cambiar tu identidad para ser una persona abundante, para que la abundancia te llegue a vos. Primero ser, luego hacer, luego tener. Empezá a ser esa persona
que querés ser, valga la redundancia. Si vos querés ser una persona millonaria, abundante, feliz, atractiva, saludable, empezá a hacer eso y a hacer lo que haría esa persona para luego tener lo que tendría esa persona. Primero ser, luego hacer, luego tener. No caigas en la trampa del primero querer tener. Primero voy a tener una novia para luego yo darme amor a mí mismo y para ir al cine. O bueno, es un ejemplo muy superficial, pero entienden a lo que voy, ¿no? Que es como esperar que suceda algo primero. Yo primero tengo que tener esta cámara para grabar videos para luego dar mi mensaje. No, yo primero tengo que tener este micrófono, para luego hacer eso. Entonces es como una constante búsqueda de excusas. Y esa es la trampa, es buscar. Y es la trampa también del consumismo, de creer que necesitas algo para hacer y ser algo. Y no es así. Y claro, pero cuidado porque nadie en el sistema te programaron de esa forma. ¿Para qué? Para que vos vayas y creas que necesitas algo para hacer algo, para hacer algo. Pero no es así. Vos ya podés ser desde este mismo instante y no necesitas absolutamente nada. Si vos querés, por ejemplo, grabar videos para YouTube, tenés el celular en el cual estás viendo, o una computadora tal vez, pero tenés la herramienta. No importa si no tiene la calidad de una cámara, por ejemplo, al principio. Lo importante es que vos dejes de caer y dejes esas excusas. Dejes de permitir que esas excusas te detengan. Cuando empieces a hacer y hacer sin tener, el universo se va a esforzar para darte eso que estás pidiendo. Y te va a dar esa abundancia, te va a dar eso que tiene esa persona que es abundante. Como a esta persona que ganó la lotería le tuvo que quitar con todo el esfuerzo, a vos te va a dar con todo su esfuerzo. Y yo tengo una frase también que me guardo también mucho, que es, viste que hablamos mucho, vivimos la cultura del trabajo duro, de que hay que trabajar duro. Y es normal. Seguro que tus padres te dijeron hay que trabajar duro, no te veo trabajando, en el colegio te dijeron trabaja duro, tenés que esforzarte. Pero la realidad para mí es que no funciona de esa forma. Tenés que esforzarte en ser, sí, pero eso es natural. Cuando vos cambias tu identidad, vos vivís fluyendo en naturalidad, como un artista. Y la frase que yo también siempre digo es: yo soy un artista y mi arte es vivir. Vos sos un artista, sos el escritor de tu vida. Tenés que fluir con esa historia, fluir con lo que... Perros. Tenés que dejar de esforzarte vos, empezar a hacer y permitir que el universo se esfuerce por vos. Permití que el universo se esfuerce por hacer llegar lo que vos estás pidiendo, lo que vos te mereces. Cambia tu identidad, empezá a hacer a partir de hoy. Si les gustó este video, si les gusta de lo que hablo, pueden apretar el link de abajo. Y bueno, si les interesa trabajar conmigo uno a uno, ahí abajo. No es necesario, con estos videos yo creo que es genial si les gusta. Les mando un abrazo gigantesco y nos vemos en el próximo video.